Para continuar con esta explicación, vamos a continuar con lo que se puede pedir en la demanda y bueno, también lo que se debe allegar con la demanda, dependiendo del tipo de obligación cuyo cumplimiento estemos reclamando. Entonces, por ejemplo, puede pasar también que la obligación sea una obligación de no hacer, es decir, en donde el tema acá es que vamos a pedir los perjuicios que se derivan por el incumplimiento de esa obligación de no hacer o por el hecho de que al incumplir la obligación de no hacer va a haber lugar a destruir lo que esa persona hizo en contravención con el compromiso que se había adquirido. Pensemos, por ejemplo, el típico caso en donde el compromiso que se había adquirido en un acta de conciliación era que para evitar tapar la vista desde mi ventana, el vecino se iba a abstener de levantar un muro. O pensemos, por ejemplo, que uno de los compromisos era que en determinada fecha se iba a, qué sé yo, se iba a recortar el árbol cuyas ramas ya se están metiendo por mi ventana y me están causando unos perjuicios. A eso es lo que se le llaman obligaciones de no hacer. Entonces, ¿qué sucede? En ese caso, hay un elemento adicional que debo acompañar yo con la demanda y es el documento privado que provenga del deudor, obviamente, documento público, inspección, confesión, etcétera, o la sentencia, hablemos en este caso sentencia de un proceso bien sea posesorio o de un proceso policivo, en donde se encuentra la prueba de que en efecto se presentó esa contravención. Es decir, que pese al compromiso que el deudor en este caso había asumido, fue su actuación en contra de ese compromiso y por ende yo tengo que demostrarle al juez que en efecto ese incumplimiento se presentó. Y lo mismo ocurre en el caso de las obligaciones condicionales. Ustedes en materia de obligaciones ya hablaron de los diferentes tipos de obligaciones, solidarias, condicionales, a plazo, etc. Y en el caso de las obligaciones condicionales, cuando estamos hablando de la condición suspensiva, pues obviamente para que yo pueda decir que el título es exigible, debo allegarle al juez los elementos que le permitan al juez entender que de hecho está acreditado el cumplimiento de la condición suspensiva y que como operó la condición, pues entonces la obligación es exigible. Recuerden ustedes, cuando estamos hablando de condiciones suspensivas, estamos diciendo que la obligación está sometida a un hecho futuro incierto y entonces lo que yo tengo que probar como ejecutante es que ese hecho futuro incierto ya se presentó y por ende la obligación se ha hecho exigible. Miremos el otro caso que es un caso muy especial, es por ejemplo la obligación de suscribir documento, que es lo que nos establece el artículo 434. En este caso estamos en esa eventualidad en la cual, por ejemplo, en un acta de conciliación yo me comprometí a que el día 23 de febrero del 2018 me iba a presentar en la notaría X e iba a suscribir una escritura pública, por ejemplo. En ese caso, ya tenemos la obligación contenida en el acta de conciliación, por ejemplo, pero si yo no me presento como deudor, no me presento como persona obligada, pues entonces la persona beneficiaria de la obligación puede demandar en un proceso ejecutivo con obligación de suscribir documento. Entonces, como aquí la obligación es de suscribir un documento, bien sea público o privado, hay un requisito adicional de la demanda y es allegar la minuta del documento que se va a suscribir. ¿Por qué es importante esa minuta, ese borrador, digámoslo así, del documento que se va a suscribir? Porque en ese caso, en el evento en el que la persona se niegue al cumplimiento de lo que se le diga en el mandamiento de ejecutivo, es decir, en el mandamiento ejecutivo lo que el juez le va a ordenar a la persona es venga y suscribe el documento.
Eso es lo que le va a decir, vaya, suscribe el documento donde lo tiene que suscribir. Pero si no lo hace, nos dice el artículo 434, si no lo hace, el juez procederá a hacerlo en su nombre, como dispone el artículo 436, ahorita lo vamos a mirar, y a la demanda deberá acompañar, además del título, la minuta o el documento que debe ser suscrito por el ejecutado o en su defecto por el juez. ¿Por qué? Porque en este caso la obligación es muy simple. La obligación simplemente es firme el documento que usted se comprometió y va a firmar porque su acreedor lo necesita. Entonces, en ese evento, por eso es que la norma pide que yo deba anexar una minuta del documento, llámese escritura pública, llámese contrato, documento privado de cualquier naturaleza, que yo como ejecutado me comprometí, como obligado, perdón, me comprometí a suscribir. Eso básicamente lo que tiene que ver con qué cosas debo pedir yo o qué cosas debo tener en cuenta en el momento en el que voy a iniciar el proceso ejecutivo. Hasta aquí hemos hablado solamente de qué cositas debo pedir, allegar o tener en cuenta al momento de elaborar la demanda. Vamos a mirar ahora lo que puede pasar y lo que debe tener en cuenta el juez, dependiendo del tipo de obligación, porque fíjense ustedes que frente a cada tipo de obligación hay una consecuencia distinta en el mandamiento ejecutivo. Frente a cada tipo de obligación, ¿qué es lo que puede disponer el juez? Cuando se habla del mandamiento ejecutivo, del cual, cuya naturaleza encontramos en el artículo, entre otros, entre el artículo 438, 440 y las excepciones las encontramos en el artículo 442, lo que contiene ese mandamiento ejecutivo no es otra cosa que una orden en donde le están diciendo al ejecutado: aquí presentaron una demanda, con la demanda acompañaron un título ejecutivo, el juez considera que el título ejecutivo tiene una obligación clara, expresa y actualmente exigible, por lo tanto, le ordeno que, y entonces empezamos a mirar, le ordeno que, si la obligación era de pago de sumas de dinero, lo que va a decir, según el artículo 431, es, le doy 5 días para que pague el dinero correspondiente, la suma de intereses que se haya generado. Y hay una cuestión, por eso quiero llamar acá la atención sobre las prestaciones periódicas. Resulta que, según el artículo 431, cuando se trata de prestaciones periódicas, la norma permite, que es lo que sucede, por ejemplo, en el caso de los ejecutivos de obligaciones alimentarias o cuando estamos iniciando un ejecutivo por cánones de arrendamiento y la persona durante el proceso ejecutivo sigue viviendo en el inmueble arrendado, en esos casos el mandamiento ejecutivo puede comprender además las sumas, además de las sumas vencidas, lo que en sucesivo se cause lo que en sucesivo se cause, y esto se debe pagar dentro de los 5 días siguientes al respectivo vencimiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, por ejemplo, si estamos en presencia de un ejecutivo de obligaciones alimentarias, que por lo general son mensuales, lo que va a decir el mandamiento de pago es: pague dentro de los 5 días siguientes el acumulado que está debiendo, señor deudor. Y me hace el favor, dentro de los 5 primeros días de cada mes, de aquí en adelante, debe pagar la suma de dinero que se encuentra establecida, llámese en el acta de conciliación, en la sentencia, transacción o donde sea que se le haya impuesto la obligación alimentaria. A eso es a lo que hace referencia el artículo 431. Pero también puede pasar que estemos en presencia de una obligación de hacer, de una obligación de dar bienes, objetos, bienes distintos del dinero, que es lo que nos establece el artículo 432. Pues entonces, en ese caso, la orden es muy sencilla. Lo que el juez va a ordenar en ese mandamiento ejecutivo es: entregue los bienes
en el lugar que esté establecido en el título o en el lugar en el que el juez considere, y pues obviamente dependiendo de lo que se debe entregar y dependiendo de las condiciones reales en las que se esté desarrollando la situación, el juez señalará cuál es el plazo prudencial que le doy. Se tiene que trasladar de ciudad, pues entonces le doy 10 días para que vaya y lleve los bienes que tiene que llevar, etcétera, etcétera. Y ahí mismo, en ese mandamiento ejecutivo, si yo como ejecutante pedí el pago de perjuicios moratorios y el juez encuentra que esos perjuicios moratorios se pidieron debidamente bajo la grada de juramento y con los soportes correspondientes, pues en el mismo mandamiento ejecutivo debe ordenarle al ejecutado que pague esos perjuicios moratorios. Ese es básicamente lo que se debe tener en cuenta con el tema de la obligación de dar. Obviamente, hay una cuestión dentro de esto, y es, por ejemplo, ¿qué pasa si el ejecutante no aparece o termina objetando la calidad o la naturaleza de los bienes? ¿Cierto? Yo pedí que me entregaran, qué sé yo, un escritorio que era en roble y me entregan un escritorio elaborado en triplex, por ejemplo. Entonces, obviamente no corresponde a la naturaleza del bien descrito en la obligación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este caso, como estamos hablando de una diligencia de entrega, pues entonces el juez decidirá ahí mismo en la diligencia si de hecho se trata o no se trata del mismo bien descrito dentro del título ejecutivo, y pues en caso de que se vaya a presentar debate, fíjense ustedes lo que establece la norma. El debate se puede dirimir con la utilización de un dictamen pericial, y lo que encontramos en el resto de la norma es las condiciones en las que yo puedo demostrar, por ejemplo, como ejecutante, por qué considero que ese no es el bien, y presento los soportes correspondientes. Esto, dicho de alguna manera, pese a que la norma no lo dice directamente, fíjense ustedes que es casi que una especie de trámite, de pequeño trámite incidental, una especie de trámite incidental en donde el juez dice, bueno, está bien, si no quiere recibir, pues entonces no reciba, ponemos el bien en manos de un secuestre que lo cuide mientras tanto, y vamos entonces a armar el debate correspondiente para determinar si de veras lo que se está entregando se trata en efecto de lo que se debía entregar. Insisto, aquí estamos, por decirlo de alguna manera, en el evento del final feliz del proceso ejecutivo, es decir, estamos, por ejemplo, en ese evento en el cual el ejecutado hace caso a la orden del juez. No hace caso omiso, hace caso real a la orden del juez y cumple la orden del juez. Pero pues obviamente se puede presentar que si bien el ejecutado está presto a cumplir, sea el ejecutante el que tenga alguna objeción al momento de recibir. Cuando se trata del otro tipo de obligación, que eran las obligaciones de hacer, las obligaciones de no hacer, y el caso de las obligaciones condicionales. En ese caso, estamos en presencia del artículo 433. Y lo que nos dice el 433, cuando estamos hablando ya del cumplimiento del mandamiento ejecutivo, es la orden como tal que el juez le va a dar al ejecutado es ejecute el hecho que se comprometió a ejecutar. Tumbe el árbol, tumbe la pared, podele las hojas al árbol, haga lo que tenga que hacer, ¿cierto? Y obviamente dentro del mismo, si yo como ejecutante pedí perjuicios, pues dentro de la misma orden, dentro de la misma ejecución, va a dictar orden por los perjuicios, ¿cierto? Cuando se realice el hecho, pues se hará el reconocimiento, y si el ejecutante no concurre, no formula objeciones, pues entonces quiere decir que ya la obligación se dio por cumplida a partir del mandamiento de pago y otra vez, del mandamiento ejecutivo, perdón, y otra vez tenemos, entre comillas, un final feliz para el proceso ejecutivo. Pero, obviamente, y aquí viene lo interesante, si el demandante, el ejecutante, considera que no se cumplió la obligación en los términos en los que se debía haber cumplido, pues nos devolvemos
a este pequeño trámite del que les hablaba anteriormente, en donde se va a presentar un pequeño debate u objeción para determinar si en efecto se cumplió o no se cumplió bien la